se nos pide que consideremos el campo vectorial f para determinar si el campo vectorial es conservador. Si es así, encuentre una función pequeña f para que el campo vectorial f sea igual al gradiente de pequeña f, cuya media f de x, y sería la función potencial, y finalmente use la función potencial para evaluar la integral de la línea a lo largo de la curva c del diferencial de punto fr, donde la curva c se define aquí. Para una revisión rápida, si sabemos que un campo vectorial es conservador, facilitará la evaluación de una integral de línea. La integral de un campo vectorial conservador es independiente de la ruta y solo depende de los puntos finales. Un campo vectorial f se llama conservador si es el gradiente de alguna función escalar pequeña f, tal que el campo vectorial f es igual al gradiente de la pequeña f. Y de nuevo, f se llama la función potencial del campo vectorial f. Aquí se indica la prueba para un campo vectorial conservador en un plano. Si P y Q tienen derivadas parciales continuas en un disco abierto R, entonces el campo vectorial F con los componentes P, Q es conservador si y solo si el parcial de Q con respecto a X es igual al parcial de P con respecto a Y. Entonces, si el campo vectorial dado es conservador, podremos evaluar la integral de la línea a lo largo de la curva C del punto F diferencial R usando el teorema fundamental de las integrales de línea. Primero determinemos si el campo vectorial F es conservador. Bien, usando nuestras notas a continuación, observe cómo P es igual a 4x más 3y y Q es igual a 3x más 2y. Entonces, si el campo vectorial dado es conservador, entonces el parcial de Q con respecto a X debe ser igual al parcial de P con respecto a Y. Entonces, el parcial de Q con respecto a X es igual al derivada de 3x más 2y con respecto a X. Bueno, la derivada de 3x con respecto a X sería 3, la derivada de 2y con respecto a X sería 0 porque estamos tratando Y como una constante, y ahora el parcial de P con respecto a Y sería igual a la derivada de 4x más 3y con respecto a Y. Bueno, la derivada de 4x con respecto a Y es 0, la derivada de 3y con respecto a Y es 3. Entonces, debido a que las derivadas parciales son iguales entre sí, ahora sabemos que el campo vectorial dado es conservador. Entonces, esta primera respuesta es sí, el campo vectorial es conservador. Ahora trabajemos para determinar la función potencial. Nuevamente, ahora sabemos que el campo vectorial dado es conservador. Queremos encontrar una pequeña f de x, y tal que el campo vectorial f sea igual al gradiente de f. Recuerde, el gradiente de f tendría un componente x que es parcial de f con respecto a x, y el componente y que es un parcial de f con respecto a y, lo que significa que 4x más 3, y deben ser iguales al parcial de f con respecto a x, y 3x más 2 y deben ser iguales al parcial de f con respecto a y. Entonces, para reconstruir la función potencial f de x, la y se integrará. Queremos integrar el componente x con respecto a x, y el componente y con respecto a y. Entonces aquí tendríamos la integral de 4x más 3y integrada con respecto a x. Y aquí tendríamos la integral de 3x más 2y con respecto a y. Entonces esta integral recuperará la parte 10 de f, y esta integral recuperará la parte y de f. Integrando con respecto a x, aquí tendríamos 4 veces x al cuadrado dividido por 2 más 3y veces x, o 3xy. Ahora aquí, solo estamos recuperando la parte 10 de la ecuación, por lo que todavía podemos perder los términos y en una constante, por lo que pondremos más g de y para representar una función de y. Simplificando, tenemos 2x al cuadrado más 3y más g de y aquí nos integramos con respecto a y. Entonces la antiderivada de 3x con respecto a y sería 3x veces y, o 3y, más 2 veces y al cuadrado dividido por 2. Aquí, solo estamos recuperando la parte y de f, por lo que podríamos perder una función de x, por lo que pondremos más, digamos, h de x. Simplificando, tenemos 3x y más y al cuadrado más h de x. Ahora combinando este antiderivado y este antiderivado, podemos recuperar la función potencial f de x, y f de x, y va a ser igual a, bueno, aquí tiene 2x al cuadrado. Observe cómo ambos antiderivados tienen el término 3y, por lo que obtuvimos más 3xy, y todavía tenemos el término y al cuadrado aquí, entonces más y al cuadrado,
y luego, más una constante de integración, llamémosla k. Observe cómo combinando estos dos antiderivados, recuperamos o reconstruimos la función potencial f de x, volviendo a nuestra primera diapositiva, ahora sabemos que la función potencial f de x, y es igual a 2x al cuadrado más 3y más y al cuadrado. Y el plus k ya está aquí para nosotros. Ahora usaremos el teorema fundamental de las integrales de línea para evaluar esta integral de línea. El teorema fundamental de las integrales de línea establece que si dejamos que C sea una curva suave por partes que yace en una región abierta R dada por la función vectorial R de t. Si el campo vectorial f es continuo y conservador, entonces la integral de línea a lo largo de la curva C de f diferencial de punto R es igual a f de x de b, y de b menos f de x de 1, y de a. Recuerde, f es la función potencial del campo vectorial f. Entonces, esencialmente esto nos dice que si el campo vectorial f es conservador, entonces la integral de línea entre dos puntos es una diferencia en los valores de la función potencial f en estos puntos, independientemente de la ruta utilizada. Entonces, de nuevo, aquí está el campo vectorial dado y aquí está nuestra función potencial. Nuestra curva C se define por R de t, que se muestra aquí, así que observe cómo x de t es igual a t al cuadrado. E y de t es igual a t al cubo. Y t está en el intervalo cerrado de 0 a 3. Y ahora, usando el teorema fundamental de las integrales de línea, porque sabemos que el campo vectorial f es conservador, esta integral de línea es igual a la pequeña f, la función potencial, de x de 3, y de 3. Menos f de x de 0, y de 0. Notaremos como x de 3 es igual a 3 al cuadrado, lo que equivale a 9, y de 3 es igual a 3 cubos, lo que equivale a 27. Y tanto x de 0 como y de 0 son iguales a 0. Así que aquí tendríamos f de 9,27 menos f de 0,0. Entonces usando la función potencial, tendríamos 2 por 9 al cuadrado más 3 por 9. Multiplicado por 27 más 27 al cuadrado y luego menos. Cuando tanto x como y son 0, observe como todos los términos serían 0. Entonces tendríamos 0 más 0 más 0. Simplificando, 2 veces 9 al cuadrado, eso es 162. Además, 3 veces 9 veces 27 es igual a 729. Más 27 en cubos también es 729, que es igual a 1620. Observe cómo determinando que el campo vectorial dado era conservador, pudimos evaluar esta integral de línea evaluando la función potencial en el punto final, luego el punto de partida. Y luego encuentre la diferencia de estos dos valores de función. Espero que hayas encontrado esto útil.